Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad, estaremos viendo un resumen de mis días en Roma. Una de las ciudades que tanto anhelaba visitar y que me gustó mucho, pero no tanto como París. En esta oportunidad tomé un tren desde la estación Santa María Novella hasta Roma. Es un trayecto de unas casi 4 horas. No es difícil comprar el boleto, pero siempre trata de hacerlo con anticipación, ya que así podés ahorrar muchísimo dinero. En mi caso, costó 24 euros. Si lo compras en el mismo día, puede costarte 55 euros. Mientras disfruto de mi café y mi facturita miro la ventana. Los campos de Italia son bastante grandes. Postales hermosas para no olvidar. Empecemos con el resumen del día 19 de mi viaje, pero día 1 de actividades en Roma. Mi itinerario comenzó en el Arco de Constantino, luego rápidamente entro al Coliseo. El Arco de Tito es un arco honorífico, situado en la Vía Sacra, justo al sureste del Foro, en Roma. Fue construido hacia el año 80 después de Cristo por el emperador romano Domiciano poco después de la muerte de su hermano mayor, Tito, para conmemorar las victorias de este, incluido el sitio de Jerusalén del 70 después de Cristo. El arco proporcionado el modelo general para muchos arcos triunfales erigidos desde el siglo XVI, y es lo que inspiró el Arco de Triunfo en París, Francia. El arco, recubierto por mármol de Pentelico, no está compuesto más que por un solo arco contra los 3 de, por ejemplo, el Septimio Severo o el de Constantino. Las medidas del arco de Tito son 15,4 metros de alto, 13,5 metros de ancho y 4,75 metros de profundidad. El arco interior tiene 8,3 metros de altura y 5,36 de ancho. Cada fachada está ornamentada por 2 pares de columnas adosadas en los 2 pilares del arco. Sus fustes están estriados y sus capiteles pertenecen al orden compuesto con sus volutas y hojas de acanto. Las columnas se colocan sobre los pedestales cuadrados y enmarcan pequeños nichos rectangulares tallados en los pilares. Las columnas no acanaladas son el resultado de una restauración del siglo XIX. El Coliseo o Anfiteatro Flavio es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano, y fue el más grande de los que se construyeron en el Imperio Romano. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio, pasa a ser llamado Coliseo porque a su lado había una gran estatua, el Coloso de Nerón, un monumento dedicado al emperador Nerón que posteriormente sufrió transformaciones y llegó a desaparecer. Los materiales utilizados en la construcción de este son bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra, mármol y estuco. En la antigüedad poseía un aforo para unos 65.000 espectadores, con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador, su familia y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo al este del Foro Romano, y las obras empezaron entre 70 después de Cristo y 72 después de Cristo, bajo el mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio Romano, se completó en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, y fue modificado durante el reinado de Domiciano. Su inauguración duró 100 días, participando en ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras que fueron sacrificados por el placer y el espectáculo del pueblo. El Coliseo se usó durante casi 5 siglos, celebrándose en los últimos juegos de la historia en el siglo V, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Los bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI. Además de las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar aquí, como naumaquias, caza de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas y obras de teatro basadas en la mitología clásica. El edificio dejó de emplearse para estos propósitos en la Alta Edad Media. Más tarde, sirvió como refugio, fábrica, sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera.
De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios, hasta que fue convertido en santuario cristiano, en honor a los cautivos martirizados durante los primeros años del cristianismo. Esta medida contribuyó a detener su expolio y a que se conservara. Aunque la estructura está seriamente dañada debido a los terremotos y los picapedreros, el Coliseo siempre ha sido visto como un icono de la Roma imperial y es uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura romana. Es una de las atracciones turísticas más populares de la moderna Roma y aún está muy ligado a la Iglesia Católica, por lo que el Papa encabeza el Vía Crucis hasta el anfiteatro cada Viernes Santo. El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. El 7 de julio de 2007 fue reconocido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Hasta 2021 el Coliseo fue visitado por 1.633.436 personas. Creo que es imperdible visitarlo y aprender un poco de historia. El Foro Romano es la zona arqueológica entre la Piazza Venezia y el Coliseo, y atravesado por la Via dei Fori Imperiali, es posible continuar sin problemas hacia el Palatino y el Capitolio, junto con el área de Coliseo y el Arco de Constantino. Es el sitio arqueológico más grande e importante en el mundo. Originalmente ocupada por pantanos, la zona del Forum fue recuperada por una de las primeras obras urbanas de la antigua Roma, la Cloaca Máxima, un sistema de drenaje de agua grande, así que al final no quedó nada más que un estanque, el Lacus Curtius, que desde entonces fue marcado por un pequeño monumento, porque ahora está desaparecido por completo. En el foro se reúnen prácticamente todos los grandes edificios públicos y sagrados de la República Romana. Son algunos de los templos más antiguos romanos como Saturno o santuarios de los Dioscuros en diferentes iglesias como la Basílica Julia y la Basílica Emilia, la más antigua. Se fundó en el siglo II a.C. y cuyos restos se encuentran ahora a la derecha de la entrada en la Via dei Fori Imperiali. La plaza del foro es un gran espacio abierto ocupado solo por unos pocos restos, entre los cuales la columna de Focas. Se erigió el último monumento zona, en honor al emperador bizantino Focas, en 608 d.C. El Palatino se encuentra entre el Valle del Foro y el Circo Máximo, que es la más importante de las 7 colinas de Roma, donde, según la tradición, Rómulo dibujó el surco dentro del cual fundó Roma entre finales del siglo IX y principios del siglo VII a.C. Cuando la ciudad se expandió, el valle a los pies de la colina, que en su momento albergó una necrópolis, fue incorporado al sistema urbano y se convirtió en el foro, el centro de la vida política y administrativa. Con la ampliación del primitivo asentamiento en las colinas cercanas y la emergencia de una ciudad más grande, Romulia la ciudad fue destruida y la colina del Palatino, además de albergar varios templos, fue elegido debido a su ubicación central y saludable para las residencias privadas de los ricos patricios de época republicana. Augusto, que nació allí en la colina, la convirtió en la sede de los palacios imperiales, convirtiéndose en erigir una casa de amplias proporciones. Sus sucesores construyeron aún más suntuosos palacios. Para visitar el Foro Romano y el Palatino hay 2 puntos de entrada-salida y otros 2 de solo salida. Las ruinas no están muy bien señalizadas. Hay un mapa general que te guía un poco, tampoco hay explicaciones en cada edificio. Te recomiendo alquilar las audioguías que están en ambas entradas. No te olvides los auriculares si quieres compartir el audio. También puedes contratar un tour privado, donde te explicarán todo con detalle. La Piazza del Campidoglio se encuentra en la cima de la colina capitolina en Roma, Italia. Aquí se encuentra uno de los monumentos más importantes de la ciudad, el Tabularium, aunque antiguamente la entrada se realizaba desde la zona del Foro Romano. A partir del siglo XII, cuando se escogió el Tabularium como sede del ayuntamiento, toda la zona experimentó una lenta recuperación, aunque su renacimiento definitivo se produjo en el siglo XVI, cuando el Papa Paulo III, con ocasión de la visita a Roma del emperador Carlos V, pidió a Miguel Ángel que remodelara la plaza. Este proyectó renovar las fachadas del Palazzo Senatorio, correspondiente al antiguo Tabularium, del Palazzo dei Conservatori y construir un tercer edificio, el Palazzo Nuovo, de manera que formara una plaza de forma trapezoidal, embellecida por esculturas clásicas, y diseñó, también, su pavimentación. Bueno, lo aceleré para que pueda contarte que vamos a caminar y a buscar un lugar para cenar.
Me recomendaron venir al barrio de Trastevere y comer en Carlomenta. Pero no sabía que había que reservar con tiempo. Decidí reservar para mañana. Mientras te muestro fotos de mi caminata de noche. Me compré un sándwich en el Conad y una Pepsi para ir a comer mirando el Coliseo. Llamé a mi familia, pero estaban durmiendo o no sé qué estaban haciendo. No me contestaron. Gracias por llegar hasta este momento. Nos vemos en el próximo capítulo.